vamos a empezar. El día de hoy vamos a cubrir lo que es la parte de descomposición de vectores en sus componentes rectangulares, ¿vale? Les repito el título: descomposición de vectores en sus componentes rectangulares. Rectangulares, ahí está. ¿Vale? De hecho, esto que vamos a aprender a hacer el día de hoy nos va a servir para poder expresar un vector que esté en su forma polar en cualquiera de las otras dos formas, ya sea en su forma cartesiana o en su forma rectangular. ¿Sale, vale? Entonces, acuérdense, si nosotros queremos expresar, ¿qué les voy a poner? Si nosotros, o si se quiere expresar un vector que está en forma polar, en su forma rectangular o cartesiana, es necesario conocer las componentes de dicho vector. ¿Sale, vale? Entonces, en este caso, para poder convertir un vector de su forma polar a su forma rectangular o cartesiana, necesitamos las componentes. Acuérdense que si hablamos de un vector que está en dos dimensiones, vamos a requerir la componente en X y la componente en Y. ¿Vale? Si fuera un vector en tres dimensiones, pues requerimos las tres componentes: la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, recordemos, la forma polar de un vector era en la que nos iban a dar la magnitud del vector y el ángulo de nuestro vector. ¿Sale, vale? Repito entonces, cuando nosotros tenemos un vector del que nos están dando la magnitud y el ángulo, hablamos de un vector en su forma polar. ¿Sale, vale? Ahora, para poder expresar este vector de su forma polar a su forma rectangular o cartesiana, tenemos que calcular las componentes. Cálculo de componentes rectangulares. ¿Sale, vale? Para poder calcular las componentes de un vector hay unas formulitas. Se pueden deducir, ¿sale, vale? Pero vamos a darles las formulitas para que sea un poquito más rápido, ¿vale? Porque no a todos les va a servir que yo les deduzca las fórmulas, ¿sale, vale? Entonces, si yo quiero conocer la componente del vector en X, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo. ¿Sale, vale? Repito, si yo quiero calcular la magnitud, la componente en X del vector B o V, nosotros tenemos que calcular la magnitud del vector por el coseno del ángulo. ¿Sale, vale? Y si queremos calcular la componente de ese vector en Y, pues entonces nosotros multiplicamos la magnitud del vector por el seno del ángulo que va a formar nuestro vector, obviamente con el eje de las X. ¿Sale, vale? Repito, estas son las dos formulitas que nosotros vamos a utilizar para poder conocer las componentes rectangulares de un vector. ¿Sale, vale? Ejemplo, dice así, dice: expresa en su forma rectangular el siguiente vector. ¿Sale, vale? Aquí vamos a expresar en su forma rectangular el siguiente vector, que va a ser el vector A, que va a ser igual a
80 kilómetros por hora, coma, con un ángulo de 45 grados. ¿Sale, vale? Este vector A está expresado en su forma polar. ¿Por qué? Porque al tener la magnitud del módulo, que en este es la magnitud o el módulo del vector, que en este caso son 80 kilómetros por hora, y la dirección, que en este caso son los 45 grados, nosotros damos por hecho que está en su forma polar. ¿Sí me doy a entender? Acuérdense que la forma polar nos manejaba, lo que es esta parte de la magnitud del vector junto con la dirección. ¿Sale, vale? ¿Dudas hasta el momento? ¿Dudas? Sale, vale. Sigo entonces. Vamos a convertir este vector que está en forma polar en su forma rectangular. ¿Sale, vale? En el examen nos lo pueden pedir así o nos lo pueden pedir como que encontremos las componentes rectangulares del vector. Es lo mismo. ¿Sale, vale? Entonces, para poder conocer las componentes rectangulares de este vector, debo de aplicar estas fórmulas. La componente rectangular en X del vector A, en este caso va a ser A de X, ¿vale? Va a ser igual a la magnitud de A por el coseno del ángulo que describe la dirección de este vector. Entonces, fíjense, en este caso, A, que es la magnitud o el módulo del vector, vale 80, ¿vale? Aquí vale, bueno, aquí son 80 kilómetros por hora. Y teta, que es el ángulo o la dirección, va a valer 45 grados. Esto literal lo estoy sacando del vector y este vector nos lo da el examen, nos lo da el ejercicio. Lo único que estoy haciendo es sacando los valores del vector que me está dando el ejercicio. ¿Ok? Entonces, sustituimos y me va a quedar que A o la componente de A en X va a ser igual a la magnitud de A, que en este caso es de 80 kilómetros por hora, ¿sale, vale? Por el coseno de teta, y teta vale 45 grados. ¿Sale, vale? Vean, lo único que he hecho hasta el momento es sustituir los datos que me proporcionó el problema en la fórmula que yo les di. No he hecho nada más. Solamente he sustituido los datos en la fórmula que yo les proporcioné. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Dudas? A ver, manden carita feliz, por favor, si vamos bien. Manden algo aquí por el chat, por favor, para saber que estamos aquí. Perfecto. Sigo entonces. Presten atención. Vamos a sacar el coseno de 45. En este caso, el coseno de 45 ya racionalizado nos va a dar, que esto es de memoria, nos da raíz de 2 sobre 2. Dale, vale. Confirman que el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, ya racionalizado. ¿Sí o no? ¿Sí es eso? Perfecto. Sale, vale. Ahora presten atención
Lo que voy a hacer es lo siguiente. Me va a quedar aquí de este lado 80, como es un entero. Cuando yo multiplico un entero por una fracción, ¿qué me conviene hacerle al entero para poderlo multiplicar por esa fracción? ¿Qué me conviene? Perfecto, le ponemos un 1 abajo al 80. Ahí está. Y me va a quedar 80 por raíz de 2, pues me va a quedar 80 veces la raíz de 2. Y 1 por 2, pues me va a quedar 2. Y todo esto, pues me van a quedar que son kilómetros por hora. ¿Sale? ¿Vale? Pero el 80 se puede simplificar, más bien este 2 se puede simplificar con una parte del 80, ¿verdad? Entonces yo aquí que voy a poner, pues voy a poner que a x va a ser igual a, el 80 lo voy a factorizar como 40 por 2. Voy a dejar ahí la raíz cuadrada de 2 y abajo voy a poner el 2 que teníamos y todo esto que va a ser kilómetros por hora. ¿Cómo sé que son kilómetros por hora? Pues porque son las mismas unidades que me está manejando el vector. Y entonces, en este caso, 2 arriba y 2 abajo, sale vaya Dios. Y entonces me va a quedar que la componente en x de a va a ser 40 veces la raíz, ay santo Cristo, aquí es igual 40 veces la raíz cuadrada de 2 kilómetros por hora. ¿Sale, vale? ¿Dudas de esta parte? ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿De dónde salió el 2? El 2 que tenemos aquí es de el coseno de 45 grados. Acuérdense que si nosotros calculamos el coseno de 45 grados, vamos a obtener raíz de 2 sobre 2. Ese 2 que tenemos ahí es del coseno de 45 grados. ¿Sí quedó? No, ¿de qué? Vientos. Ahora entonces ya tendríamos nuestra componente rectangular de A en X. Ahora, ¿qué falta? Pues falta la componente rectangular de A en Y. ¿Cómo se va a sacar? Se va a sacar similar. Vamos a tener que la componente en Y de A va a ser igual a A por el seno de nuestro ángulo teta. ¿Sale? ¿Vale? Obviamente, como es el mismo vector, tenemos que usar los mismos valores. Entonces voy a sustituir y me va a quedar que A pues vale 80 kilómetros por hora. 80 kilómetros por hora. Y teta vale 45 grados. Ahí está. ¿Sale? ¿Vale? Repito, lo único que he hecho es sustituir los valores de mi vector en la fórmula que les di para encontrar las componentes rectangulares de nuestros vectores. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, en este caso, otra vez, si aplicamos seno de 45, recuerden que el seno de 45 nos va a dar como resultado raíz de 2 sobre 2. Si lo meten en su calculadora, les va a dar 1 sobre raíz de 2. ¿Sale? ¿Vale? Si meten en su calculadora seno de 45, les va a dar 1 sobre raíz de 2. Pero recuerden que todos los resultados deben de estar racionalizados. Entonces, si me queda 1 sobre raíz de 2,
yo no puedo hacerle la operación así como tal porque no vendría así en el examen. Entonces, al racionalizarlo, el seno de 45 nos va a quedar raíz de 2 sobre 2. ¿Sale, vale? Y entonces, si se dan cuenta, nos quedó exactamente lo mismo que en la anterior. Por lo tanto, si nos quedó la misma operación, pues yo puedo dar por hecho que la componente en y de A va a ser también 40 veces la raíz cuadrada de 2 kilómetros por hora. ¿Sale? ¿Vale? Esto, ojo ahí, esto solo aplica cuando tenemos un ángulo de 45 grados. Como cuando calculamos el seno y el coseno del ángulo de 45 grados es igual, entonces ambas componentes me van a ser iguales, van a ser las mismas. Pero esto solo aplica cuando tenemos ángulos de 45 grados. ¿Sale, vale? ¿Dudas de esta parte? ¿Vamos bien? Sale, vale. Mando captura de pantalla. Ahí les va. Ahí está. Hago otro ejemplo. Dice, encuentra las componentes rectangulares del siguiente vector. Caray, pero el ejercicio de hace rato no me pedía componentes, ¿verdad? Me pedía que lo exprese. Y no lo hemos expresado. Caray, todavía nos falta eso. Fíjense, tenemos la componente en X de A y tenemos la componente en Y de A. Si yo lo quiero expresar en su forma rectangular, vean cómo va a quedar. Va a ser A igual a la componente rectangular en X, que es 40 veces la raíz de 2, coma, 40 veces la raíz de 2. ¿Vale? ¿Vale? Y esto de aquí sería ya mi vector expresado en su forma rectangular. ¿Vale? ¿Vale? Porque estoy colocando las componentes rectangulares de este vector. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas? ¿Vamos bien? Ahora, si yo lo quisiera expresar en su forma cartesiana, pues es muy fácil. Sí, Joana, siempre cuando es un ángulo de 45 grados, solo que sea un ángulo de 45 grados, porque tanto el seno como el coseno de 45 grados es igual. Pero repito, esto solo pasa cuando tenemos ángulos de 45 grados. Si no, no van a ser iguales. ¿Sí quedó, Joana? Vientos. Sale, vale. Ahora, si lo quiero expresar en su forma cartesiana, pues va a ser igual a 40 veces la raíz cuadrada de 2 y aquí le ponemos su gorrito. Ahí está. Más 40 veces raíz de 2. J, le ponemos su gorrito. Y ya tendríamos entonces el vector
A expresado tanto en su forma rectangular como en su forma cartesiana. ¿Sale? ¿Vale? Que prácticamente pues es lo mismo, ¿no? Nada más que en la forma cartesiana pues utilizamos lo que es la parte de nuestros vectores unitarios. Acuérdense, para X es pi, para Y es J y para Z es K. ¿Sale? ¿Vale? ¿Dudas? ¿Dudas? Perfecto. Por favor, necesito que cualquier duda me comenten, me pregunten, porque esto es la base de la siguiente unidad. Cuando empecemos a ver fuerza, fuerza es un vector. Entonces vamos a utilizar estas operaciones para poder conocer fuerzas sumatoria de fuerzas, fuerzas totales. Entonces sí es bien importante que nos quede bien claro cómo trabajar vectores, ¿ok? Y acuérdense, siempre los vectores van a tener dirección y sentido, pero además al ser vectores van a tener dos componentes, la componente en X y la componente en Y, ¿ok? Va, sigo. Ahora sí dice, encuentra las componentes rectangulares del siguiente vector. Va a ser ahora el vector B, que va a ser igual a que sea 300 kilómetros, coma, y un ángulo de... ya sé, uno de los notables, ahí está, 60 grados, ahí está. Vamos a ponerle la flechita a mi B que me indique que es un vector, ¿sale, vale? Entonces, ahora sí, vamos a obtener sus componentes. Vamos a sacar los datos. ¿Qué datos voy a tener? Pues voy a tener que la magnitud del vector B, o sea, B vale 300 kilómetros. ¿De dónde lo saqué? Lo estoy sacando de los datos, lo estoy sacando del problema que me están dando en el examen. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la dirección o el ángulo teta? Pues el ángulo teta vale 60 grados. ¿De dónde lo saqué? De aquí del problema. Aquí en el problema me están diciendo que el ángulo o la dirección es de 60 grados. ¿Ok? Y me están pidiendo B de X, que no sé cuánto vale, y me están pidiendo la componente de B en Y, ¿sale? ¿Vale? Que tampoco sé cuánto vale, ¿ok? Aquí me están generando como solicitud que encuentre, sí, ahí puede ser, si le pongo solo kilómetros, pues lo tomamos como si fuera desplazamiento. El desplazamiento puede ser un vector, que no es lo mismo que distancia. ¿Vale? ¿Vale? Sin problema. ¿Ok? Pero si le confunden kilómetros, los quitamos y le ponemos newtons, ¿no? Para irnos familiarizando con la fuerza. Ahí está, mire. Newtons. Newtons también es una magnitud vectorial. ¿Sale? ¿Vale? Vientos. Entonces, ahora sí, vamos a calcular la componente de B en X y recordemos que para calcular la componente de cualquier vector en X, tenemos que calcular el módulo o la magnitud del vector por el coseno del ángulo teta. Siempre, profe, sí, siempre para calcular la componente en X voy a multiplicar la componente, la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Siempre, siempre, siempre. ¿Sale, vale? Ahora, sustituimos. Y me va a quedar que V va a ser igual a 300 newtons, que es lo que tenemos acá, por coseno de teta. ¿Teta cuánto vale? Pues vale 60 grados. Ahí está, 60 grados. Dale, vale. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien?
A ver, manden carita feliz o algo, por favor, porque me bugueo. Si no me dicen nada, yo me bugueo. Por cierto, ¿sí me escuchan bien? Según yo, parece que sí, ¿verdad? Porque no se me ha, veo el sensor del audio y se ve bien. Pero ¿sí me escuchan bien, fuerte y claro? ¿Todo bien? Va. Sale, vale. Entonces, ahora sí, seguimos. El coseno de 60 es otro de los ángulos notables que ya se lo deben de saber de memoria. ¿Cuánto es coseno de 60? ¿Cuánto es coseno de 60? ¿Quién me dice? Un medio, ¿verdad? Y esa es de memoria, vale, vale. Yo les recomiendo que por lo menos para este examen se aprendan de memoria el coseno de 60 grados. ¿Sale, vale? El coseno de 60 grados es un medio. ¿Sale, vale? Entonces ya tenemos nuestro coseno de 60. ¿De dónde salió el un medio? Pues operando el coseno. Coseno de 60 me da un medio, ¿ok? Entonces, pues, ya nada más hacemos la multiplicación y acuérdense que ahí les va un consejo. Siempre que cualquier cosa la multipliquen por un medio, es como si lo dividiera entre dos. Repito, anótenlo para que no se les olvide el tip. Siempre que un entero o una cantidad la multipliquen por un medio, es equivalente a dividirla entre dos. Si la multiplican por un tercio, es equivalente a dividirla entre tres. Si la multiplican por un cuarto, es equivalente a dividirla entre cuatro. Si la multiplican por un quinto, es equivalente a dividirla entre cinco. Entonces, en este caso, si yo tengo que B de X es igual a 300 newtons por un medio, se los voy a agarrar y 300 newtons los voy a dividir entre 2. ¿Y cuánto es 300 newtons entre 2? Eso, mero. ¿150 qué? Newtons. Muy bien, eso. Apúrense. Apúrense que tenemos, ¿sale, vale? Apúrense que tenemos que estar, acuérdense que tenemos que estar colocando las unidades, ¿sale, vale? No se les olviden las unidades, por favor, ¿ok? Son bien importantes las unidades. Ya sacamos la b de x, ya sacamos la b de x, ¿sale, vale? Ahora vamos a sacar la componente en en y de b, ¿sale, vale? Para sacar la componente de b en y, lo que tenemos que hacer es calcular el producto de el valor de B por el seno de teta. Siempre, profe, sí, apréndanse esas formulitas. Si ustedes quieren calcular la componente en Y, es el seno. Si ustedes quieren calcular la componente en X, es el coseno. Tan, tan, y ya no tienen que complicarse la vida, ¿no? Ya que tenemos esta formulita, sustituimos. Y me va a quedar entonces que la B vale 300 newtons. ¿Quién es la B? La B es el módulo o la magnitud de mi vector. Siempre, siempre, siempre para calcular las componentes del vector, nosotros vamos a multiplicar por el módulo o la magnitud o el valor del vector. ¿Sale? ¿Vale? Siempre. Si es en X, se multiplica la magnitud o el módulo por el coseno del ángulo. Y si es en Y, se multiplica la magnitud o el módulo por el seno del ángulo. Y en este caso, el seno de mi ángulo teta, pues va a ser 60 grados, ¿no? El ángulo es 60 grados. Y entonces díganme, por favor, ¿cuánto es el seno de 60 grados? Seno de 60 grados también es de memoria. ¿Cuánto es? Vale, es raíz de 3 sobre 2. ¿Sale? Vale. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2.
Tienen que repasar, acuérdense, ya estamos en diciembre, ya nada, nos quedan 5 meses de estar repasando y ya les toca hacer examen en junio, a algunos les toca hacer examen desde mayo, dependiendo de a qué universidades vayan a aspirar. Así que ojo, sale, vale, si no están repasando lo que hemos visto, no vamos a tener los resultados que estamos esperando. Por más que yo les pase las preguntas y todo, si no repasan solitos, no vamos a obtener los resultados esperados, ¿ok? Entonces, aquí en este caso me va a quedar 300 newtons por raíz de 2 sobre 2. Entonces, como aquí tengo una fracción que ya no es un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, etcétera, pues me conviene al entero ponerle un 1 abajo. Ahí está. Y entonces hacer la multiplicación directa. Y me va a quedar entonces que esto va a ser igual a qué cosa me va a quedar 300 por raíz de 3, pues me queda 300 veces la raíz de 3. Y 1 por 2, pues me queda 2 abajo. Y todo eso son newtons. ¿Sale? ¿Vale? Pero, obviamente, del 300 podemos factorizar un 2 para que se neutralice. Entonces, vamos a hacerlo. Y el 300 lo puedo ver como 2 por 150. 2 arriba y 2 abajo, sale, vaya Dios. Y me va a quedar entonces que la B de Y va a ser igual a 150 veces la raíz cuadrada de 3 newtons. ¿Sale? ¿Vale? Y esto es lo que ustedes tendrán que seleccionar en su examen. Si se dan cuenta, no usamos calculadora y en el examen siempre les van a preguntar o el seno de 60 o el de 45 o el de 30, etcétera, etcétera, etcétera. Son los que salen sencillitos de memoria, ¿ok? Ahora, si yo, por ejemplo, si yo quisiera expresar este vector en su forma rectangular, pues bien fácil, ¿no? Nos va a quedar, por ejemplo, que b va a ser igual a su componente en x, que son 150. Podemos o no poner las unidades, no hay problema. ¿Sale? ¿Vale? Y su componente en y, que va a ser 150 veces la raíz de 3. Vean, en este caso ya no salió igual. La X y la Y ya no salieron igual. ¿Por qué? Porque ya no estoy utilizando el ángulo de 45 grados. Solamente me va a dar igual cuando tenemos de dirección o por dirección el ángulo de 45 grados. ¿Sí me di a entender? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Sale, vale. Hacemos otro. ¿Sí, Alondra? No es necesario, caballero. La podemos poner, pero no es necesario. Lo podemos poner, si gusta lo ponemos, pero no es necesario. ¿Sale, vale? Mande, Alondra. Ok. Ok. ¿Sale, vale? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Por ejemplo, aquí cuando nosotros manejamos nuestro vector en forma rectangular, podemos o no poner las unidades, ¿vale? Pero si fuese nuestro vector en su forma cartesiana, ahí ya no es necesario colocarlas, porque ya estamos colocando nuestros vectores unitarios. Entonces, por ejemplo, en su forma cartesiana sería 150i, ¿no? Y aquí le vamos a poner su sombrerito. Y luego más 150 veces la raíz cuadrada de 3J, le ponemos su sombrerito al vector, ¿sale? ¿Vale? Y este sería ya el vector en su forma cartesiana.
Dice, en el examen nada más viene de forma rectangular. No, puede venir de cualquiera. Les puede venir un ejemplo de vectores y puede venir en su forma rectangular o en su forma cartesiana o en su forma polar. O sea, les pueden poner la forma rectangular y para pasarlo a su forma polar, o en su forma polar para pasarlo a su forma cartesiana o a su forma rectangular. O les pueden dar, por ejemplo, el vector en su forma polar y solamente pedirles la componente en X o la componente en Y. ¿Sale, vale? Entonces, si usted calcula la componente en X, pues es con el coseno. Y si quiere calcular la componente en Y, pues es con el seno. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Dudas? No, de que al contrario. A usted por su pregunta. Sale, vale. Seguimos entonces. Vamos a hacer uno más. Déjenme, les mando captura de pantalla de esto. Ahí va. Sale. Dice, encuentra las componentes rectangulares del siguiente vector. Ahí está. Que esa era B, ahora vamos con el C. Vector C. Va a ser igual a 400 newtons, un ángulo de 30 grados. Ahí está. Sale, entonces sacamos los datos. Recuerden, los datos los sacamos del problemita, ¿va? Me va a quedar que C o la magnitud o el módulo del vector va a ser igual a 400 newtons. Aquí aparece. Sale, vale, nos lo da el problema, ¿ok? No hay pierde, ¿va? Luego tenemos que el ángulo teta o la dirección, pues va a ser de 30 grados. Ahí está. Y nos está pidiendo la componente en X de C y nos pide la componente en Y de C. ¿Sale, vale? Ahí está. Y entonces, pues vamos a empezar con la componente en X, ¿no? C de X, acuérdense que para calcular siempre la componente en X, se calcula con el coseno. O sea que va a quedar que es C por el coseno de mi ángulo teta, ¿vale? En este caso, C vale 400 newtons, ahí va, 400 newtons, sale, ¿vale? Y teta va a valer 30 grados. ¿Sale, vale? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Dudas? Perfecto. Ahora vamos a generar nuestro coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados me da, acuérdense que esto es de memoria, ¿ok? Esto sí apréndanselo de memoria, por favor. El coseno de 30 grados es raíz de 3 medios. Ahí está. Dale, vale. Y entonces, pues ya saben, ¿verdad? Cuando tenemos el 2 abajo, pues prácticamente este se va a dividir entre 2 y la raíz la vamos a pasar, ¿no? Pero bueno, lo voy a desarrollar para que no se vayan a buguear. Ahí está. ¿Sale, vale? Entonces me va a quedar que esto va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a 400 veces la raíz de 3 sobre 2 newtons. Ahora, 400 entre 2, pues me va a quedar 200. Por lo tanto, la componente en X de C
va a ser igual a 200 veces la raíz cuadrada de 3 newtons. Oiga, profe, ¿y en el examen no viene con decimales? No, no viene con decimales. Así como yo lo estoy expresando, así vendría en el examen. ¿Ok? No viene con decimales. Viene así, en términos de raíces. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas de cómo calcular la... Vamos bien, sale y vale. Sigo. Ahora, si quiero calcular la componente de en y de c, pues es c por el seno de mi ángulo teta. ¿Sale y vale? En este caso c, pues vale 400 newtons. Y teta va a valer 30 grados. Ahí está, teta vale 30 grados. Entonces, seno de 30, acuérdense que esto es de memoria, seno de 30 vale 1/2. Si se dan cuenta, los valores se invierten con respecto al ángulo de 60 grados. ¿Sale, vale? En el caso del coseno de 60, era el que me daba 1/2. Y el seno de 60 era el que me daba raíz de 3 sobre 2. Ah, pues el coseno de 30 ahora es el que me da raíz de 3 sobre 2 y el seno de 30 es ahora el que me da 1/2. Y la reglita que yo les di es que siempre que yo multiplique cualquier cosa por 1/2 era equivalente a dividirla entre 2. Por lo tanto, C de Y va a ser igual a 200 newtons. Bueno, la componente en Y de C es igual a 200 newtons. Y ya quedó. Ya encontramos las componentes. Una de las preguntas bien comunes en los exámenes es esta. ¿Sale, vale? Les ponen un vector y les piden que calculen o que encuentren ya sea la componente en X o la componente en Y. Y casi siempre les vienen ángulos de 60 grados, de 45 grados, de 30 grados. ¿Sale, vale? Porque son muy, muy, muy sencillitos. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Sale, vale? Ahora, ojo, ¿eh? Aquí les va otro, otro tip. En este caso, nosotros vamos a tener ciertos ángulos por ahí que son bien comunes. ¿Sale, vale? Entonces presten atención. También son comunes lo que es la parte de el ángulo de 0 grados, el ángulo de 90 grados, el ángulo de 180 grados, el de 270 y el de 360. ¿Sale, vale? Entonces presten atención. Esto también lo quiero de memoria. ¿Sale, vale? Lo quiero de memoria, ¿ok? Cuando ustedes tienen un ángulo de 90, de 0 grados, el seno va a ser igual a 0. Repito, esto lo quiero de memoria. ¿Sale, vale? Lo quiero de memoria. El seno de 0 grados es 0. Y el coseno de 0 grados es 1. Repito, lo quiero de memoria, ¿ok? El seno de 0 grados es 0. El coseno de 0 grados es 1. Ahora va al revés. El seno de 90 es 1 y el coseno de 90 es 0. Repito, seno de 90 es 1, coseno de 90 es 0.
Anoten, seno de 180 es 0 grados y coseno de 180 es menos 1. Repito, seno de 180 es 0 y coseno de 180 es menos 1. Ahora, seno de 270 es menos 1 y coseno de 270 es 0. Y el de 360 grados es igual al de 0 grados. El seno de 360 grados es 0 y el coseno de 360 grados es 1, es igualito. ¿Sale, vale? Ahora, ¿por qué hice esto? Presten atención. Déjenme les doy una captura de pantalla de esto. ¿Por qué les comenté esto? Porque muchas veces nuestros vectores van a tener ese tipo de ángulos. Por ejemplo, encuentre las componentes del vector ABCD, del vector D, que es igual a 10 newtons, un ángulo de 0 grados. ¿Vale? Fíjense, esto está muy fácil. Esto está muy, 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 muy fácil. ¿Ok? Presten atención. Si nosotros tenemos un vector que tiene un ángulo de 0 grados, significa que va a estar sobre el mismo eje de las X. Es decir, supongamos que tenemos algo como esto. Tenemos aquí nuestro plano cartesiano, déjenme lo copio, aquí va el plano cartesiano, ahí está. Y entonces, este vector, fíjense cómo estaría. Este vector estaría de aquí hasta acá, hasta el 10. ¿Por qué? Pues porque vale 10 newtons y está formando un ángulo de 0 grados. Apréndanse eso. Todos los vectores que tienen un ángulo de 0 grados van a estar sobre el eje de las X. Entonces, al estar sobre el eje de las X, vean lo que voy a hacer. Al estar sobre el eje de las X, pues entonces la componente en X, o sea, d de X, o la componente en X de D, va a ser la misma que el vector. Va a ser exactamente la misma que el vector. Y como está sobre el eje de las X, pues este vector prácticamente tiene 0 newtons en la componente en Y, porque está sobre el eje X. ¿Sí me doy a entender? Es decir, todos los vectores que están sobre el eje de las X van a tener única y exclusivamente componente en X y va a ser el mismo valor del vector. Y su componente en Y va a valer 0 porque están sobre el eje de las X. ¿Sí me doy a entender? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos ahora el vector E, que va a valer 5 newtons, pero ahora tiene un ángulo de 90 grados? Ah, pues en este caso, si tiene un ángulo de 90 grados, significa que este vector va a estar
completamente sobre el eje de las Y's, que va a ir desde el origen y hasta el número 5 del eje de las Y's. ¿Por qué? Porque así se forma este ángulo de 90 grados. Vean, aquí estoy formando este ángulo de 90 grados, que es el ángulo que me está indicando el problema. ¿Ya lo vieron? Entonces, si me está pidiendo las componentes del vector E, que tiene un ángulo de 90 grados, pues entonces yo doy por hecho que toda la componente que tiene, o la única componente que tiene, va a ser la componente en Y. Si me doy a entender, no tiene componente en X. ¿Por qué? Porque está sobre el eje de las Y's, y en Y, X vale 0. Por lo tanto, E de X, o la componente en X de Y, perdón, en X de E, sería 0 newtons, y la componente en Y de E sería 5 newtons. ¿Por qué? Porque todo el vector está sobre el eje de las Y's. Entonces, al estar el vector sobre el eje de las Y's, todo lo que mide, todo lo que vale, es componente Y. ¿Por qué? Porque está sobre el eje de las Y's. Y al estar sobre el eje de las Y's, pues X vale 0. Por lo tanto, su componente en X va a ser de 0. ¿Sí me voy a entender? ¿Dudas? A ver, aquí manden carita feliz o algo, por favor. ¿Todo bien? Vale. Mando captura de pantalla. Ahí les va. Ahora imagínense, por ejemplo, que tenemos A, B, C, D, E, F. El vector F. El vector F, que va a valer 7 newtons, pero este tiene un ángulo de 180 grados. Es decir, vean lo que vean cómo se vería este vector. Al tener un ángulo de 180 grados, entonces hace más o menos esto. Va desde el 0 hasta el menos 7. ¿Sale, vale? Entonces, vean, en este caso, aquí tenemos nuestro ángulo de 180 grados. Ese es nuestro ángulo de 180 grados. Entonces, obviamente, todo lo que va a valer mi vector está en la componente en X, todo. ¿Por qué? Porque está sobre el eje de las X. ¿Sale, vale? Entonces la componente en Y pues va a valer 0. ¿Sale, vale? Por lo tanto, aquí la componente en X de F, vean, vale menos 7. Ah, caray, ¿por qué, profe? Porque está del lado de las X negativas. Por eso mi componente en X va a valer menos 7. De hecho, si ustedes revisan los valores que yo les di, les mencioné que el coseno de 180, ¿cuánto vale el coseno de 180? ¿Cuánto vale el menos 1? Ah, por eso sale negativo. Porque el coseno de 180 va a ser menos 1 y menos 1 por 7 me da menos 7. ¿Sí me doy a entender? Por eso la componente en X vale menos 7. ¿Y cuánto vale el seno de 180? 0. ¿Y 0 por 7? 0. Por eso la componente en Y de este vector, que tiene un ángulo de 180 grados, va a valer 0 newtons. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que el seno de 180 pues es 0, es 0.
Entonces, como el seno de 180 es 0, pues si ustedes multiplican cualquier cosa por 0, pues les da 0. Y por eso al final tenemos 0. ¿Sí me doy a entender? ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos, ahora, encuentra el vector, ya no sé, que ya no sea f, que sea fg, el vector g. Ahí está, ahí el vector g. Ahí está, el vector g, que va a ser igual a 3n y un ángulo, pero ahora de 270 grados. Si nosotros tenemos un ángulo de 270 grados, eso significa que nuestro vector va a hacer esto. Fíjense lo que va a hacer este vector. Va a ir desde el origen hasta el -3. Es decir, va a estar sobre el eje de las Y, pero va a ir hacia abajo. Entonces, por lógica, si mi vector está sobre el eje de las Y, ¿cuánto vale la componente en X? 0. Apréndanse eso. Eso les va a ahorrar mucho tiempo. Si el vector está sobre el eje de las Y, la componente en X vale 0. Si el vector está sobre la componente en X, ¿cuánto es la componente en Y si el vector está sobre la componente en X? Ok, ahí va, fíjense, escucha la pregunta. ¿Cuánto vale la componente en Y si el vector está en X? ¿Cuánto vale la componente en Y si el vale 0? Exactamente. ¿Vale? Si el vector está sobre el eje X, la componente en Y vale 0. Si el vector está en Y, la componente en X vale 0. O sea, todavía no estamos haciendo este ejemplo. Les estoy preguntando ejemplos generales. Ahora, para este ejemplo, en este ejemplo, nuestro vector está sobre el eje Y. Por lo tanto, si está sobre el eje Y, ¿cuánto vale la componente en X de este vector si está sobre el eje Y? 0. Son 0 newtons porque está sobre el eje Y. Y entonces la componente en Y del, ay, santo Cristo, la componente en Y del vector G, ¿cuánto vale? -3 newtons, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué -3? Pues porque está hacia abajo. Además, si ustedes revisan los valores que les acabo de dar, nosotros tenemos que el seno de 270, que es lo que yo utilizo para calcular nuestra componente en Y, vale -1. Eso hace que nuestra componente en Y sea negativa. ¿Sí me doy a entender? Dudas, dudas. Esto sí quedó claro, sí fui claro con esta explicación. Vamos bien, a ver, manden carita feliz o algo ahí en el chat, por favor. Perfecto, a ver, les voy a dejar un ejercicio, sale, vale, ya para pasar a química.